Es un gusto presentarles a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, abogado, jurista e internacionalista, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPEDIRI. Ha sido decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y miembro de número y del curatorio de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Miembro de la Asociación de Juristas de Iberoamérica con sede en Madrid. Profesor de Política Internacional en San Marcos y profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA en 2014. Profesor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado y en la Maestría de Desarrollo y Defensa Nacional en el CAEN. Cuenta con 5 grados de doctor honoris causa. Recibió la máxima condecoración Vicente Morales y Duárez del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y recientemente recibió la Medalla Bicentenario del Ejército del Perú. Tiene 8 libros publicados y es columnista de la página internacional del diario El Correo. Para finalizar, quisiéramos felicitarlo, ya que acaba de ganar la única plaza como profesor de Política Exterior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, doctor Rodríguez Mackey. Muchas gracias, Gabriela, muy amable. Mi saludo a todos los miembros de The Phoenix Club, en la persona de nuestro querido amigo presidente Enrique Anderson, y en el suyo a todos y cada uno de los miembros de esta importante cofradía académica de intelectuales que cada jueves nos deleitan con conferencias tan lindas que nos enriquecen a todos y que cada vez que pasa, tengo que decirlo, porque los comentarios siguen, abundan en los pasillos de Lima, se gana ese espacio histórico que ya tiene y todos quieren ya participar en The Phoenix Club. Mis saludos por eso y mi gratitud por la invitación que me vuelve a formular en esta oportunidad para hablar de Afganistán. Un tema, un país, un tema que está en la retina, en el imaginario de todos, en la coyuntura actual en el mundo y que evidentemente repercute en lo que se denomina las relaciones internacionales, que es la ciencia de los fenómenos que se producen en el sistema internacional. Los fenómenos, digo yo, políticos, los fenómenos donde el poder es transversal, que implica actores visibles y también invisibles, porque algunos no aparecen directamente. El reciente suceso de lo que hemos sabido todos, es decir, el retiro total de las tropas estadounidenses de Afganistán, ha llamado la atención del globo y por supuesto aquí en América Latina, en el Perú y en The Phoenix Club vamos a abordarlo en la medida en que los presupuestos inmediatos que tengamos al alcance y hacer una explicación a mi juicio en lo que yo busco lo más sencilla posible de un tema extraordinariamente complejo y donde hablaré poco para más bien escuchar sus preguntas, donde podría más bien yo explayarme un poco más. Estoy persuadido que así podría ser mejor, si les parece. Decirles en primer lugar, siempre cuando abordo este tema, Afganistán, un país asiático. Entonces, si hablamos del Asia, el Asia es muy grande. El Asia misma, algunos la sumen y la juntan con la zona europea, la zona euroasiática, pero el Asia es el continente, el mayor continente donde están la mayor cantidad de actores internacionales, donde se encuentran los países más relevantes del globo. Está China, está Rusia, está India,
está Corea del Norte, está Irán, está Japón, o sea, los países más relevantes del sistema internacional conjuntamente con Estados Unidos en América y sin duda Alemania y Francia en Europa. Entonces, Asia concita atención. Afganistán es un país, y permítanme esta primera laminita para que tengamos una idea de cómo es el mundo asiático. Fíjense ustedes ese punto rojo que aparece allí, que ustedes ven, todo el mapa que ustedes ven, toda la sombra, en realidad no es la sombra, todo lo de blanco es el Asia, el mundo asiático. Aquí no está Europa, aquí no está el África, es el mundo asiático y ahí aparece en este punto rojo Afganistán, como ha dicho Enrique, 622.000 kilómetros cuadrados. El Perú tiene 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio del Perú. Fíjense ustedes, Afganistán. Un país con un vecindario extraordinariamente heterogéneo. Un vecindario heterogéneo. Ahí está Afganistán, ustedes lo pueden ver, ahí está, con rojo lo estoy señalando, Afganistán. Un vecindario heterogéneo, 6 países que lo limitan, entre ellos los más relevantes, de los que voy a referirme, porque tienen un impacto sobre Afganistán. Por supuesto que aquí lo podemos ver mejor en este mapa que está más estrechado. Fíjense ustedes, Afganistán y tiene allí, aquí hacia el norte, China. Fíjense ustedes, China, uno pensaría que China es un país que está muy lejos de las fronteras de Afganistán. No, sí, China está muy cerca de Afganistán. Esta porción del territorio va hasta China. Tayikistán, India está más abajo, que es el país evidentemente que limita con Pakistán, que es el país fronterizo de Afganistán, ¿no es cierto? E Irán, el país que es básico para que entendamos, Irán y Pakistán sobre Afganistán. Irán y Pakistán, no se olviden de esos dos nombres a los que voy a hacer referencia un poco más adelante. Pakistán e Irán, dos países claves que van a darnos una explicación de lo que está pasando en estos momentos en la zona del Asia Menor, puntualmente en Afganistán. Y yo he traído aquí la bandera de Afganistán, es bueno conocerla. La bandera de Afganistán, color rojo, al medio, verde y negro, son los colores históricos de las etnias que han formado la base estamental de los grupos tribales y la sociedad islámica. Estos 3 colores, por favor, los van a ver en varios países islámicos. No es un atributo exclusivo de Afganistán. El color negro, el color verde y el color rojo siempre están en los países islámicos, de tal manera que incluso hay hasta los grupos extremistas utilizan mucho, sobre todo el color negro y el color rojo. Ahí está, por ejemplo, el Estado Islámico de Irak y el Levante, porque forma parte de la triada de colores de lo que ha sido siempre la formación de lo que ellos han venido en denominar los califatos y los emiratos y los califatos a través de la historia desde 400, digo mejor, desde el 622, en que Mahoma funda el Islam y hace esa huida de la Meca, Medina, la Égira,
y luego viene la fase explosiva del Islam, donde deja de ser árabe solamente para recoger al mundo persa en Irán y a los pastunis en Afganistán y toda una suerte de más de 30 etnias que han en esta porción del territorio asiático gobernado a la sociedad histórica en esta suerte de conglomerado de pueblos que fueron formando con los años los espacios nacionales, que no eran espacios nacionales, sino espacios tribales. Los países no se han hecho por espacios tribales necesariamente. El Perú no es la consecuencia de espacios tribales. Nosotros nos hicimos un Estado-nación por un proceso de un virreinato, pero nunca fuimos tribales, nunca fuimos etnias heterogéneas que fuimos formando a la nación peruana. No, fuimos la consecuencia de un sincretismo. Los países como Afganistán son la consecuencia de un proceso fundamentalmente tribal, donde dominan muchas etnias. Fíjense en este mapita que les presento aquí. Miren este mapita de colores. Y en este mapita hay muchas etnias. Las más importantes, los pastunes que están en el sur, en la parte sur de Afganistán, que son la mayoría de los habitantes de Afganistán. 38,4 millones de habitantes tiene Afganistán el día de hoy. 38,4 millones de habitantes. Los pastunes. Pero también están los caicos, las zonas más clarificadas del mapa. Los azares, los uzbecos, los turcomanos que están pegados a Turquía, los nuristaníes, los pashas y los baluchis. Pero son 30 y aquí solamente figuran 7 u 8. Esta heterogeneidad que en realidad tendría sentido para nosotros y la utilidad de esta reunión, decirles que son muchas, pero que entre ellas la relevante es la de los pastunis, de cuyo seno, de cuyas entrañas se formó el pueblo y los grupos talibán. Los grupos talibán son fundamentalmente pastunes. Aquí están en la zona sur de Afganistán, pastunes. Y formados en 1994, era el Omar, el emir que llevó adelante todo este proceso. 1994. Y entonces, claro, uno se pregunta, ¿cómo es que los talibán, que significa los estudiantes de, han logrado un empoderamiento progresivo en Afganistán? Y yo tengo aquí una secuencialidad de unos mapitas que nos dan cuenta para que ustedes vean el proceso, cómo se han ido haciendo ellos a través de los tiempos, es decir, cómo es que han logrado, ¿no es cierto?, tener una presencia en el sistema en Afganistán. Y ustedes pueden ver aquí, en este mapa que les mostré hace un instante, ustedes vean, ¿no?, las zonas que están de color rojo ocre, ya no está referido solamente a porciones étnicas, sino a dominios. Los talibanes dominan esa porción. Esto es en los tiempos más o menos de los años 60, 65, 70. No eran talibanes propiamente dicho porque no existían como tales, pero eran los grupos que con el correr de los años, después de que se produjera la presencia soviética en Afganistán, que ahora voy a referir, este grupo tiene este nivel de dominio en Afganistán. Ese nivel de dominio en Afganistán es progresivo, abrupto. En el año 1996 al 2001, que es el lapso, la edad de oro de los talibán en Afganistán,
ellos llegan a tener un control del territorio y esto que aparece, fíjense, todo el territorio de Afganistán y todo lo que es Ocre es justamente el imperio talibán, el dominio talibán, es decir, gran parte del territorio de Afganistán. El día de hoy, en términos políticos, el día de hoy, ahora que acaban de irse los estadounidenses, en términos prácticos, el dominio talibán es así. Así como lo ven. El dominio talibán es total. Es decir, los talibán controlan todo el territorio de Afganistán prácticamente. Hay un control casi total. No hemos dicho que tengan aquiescencia social o legitimidad. De hecho, el gran problema de los talibán por la práctica extremista de una interpretación extremista del Islam, que es la práctica de la Sharia, en realidad los ha disociado de la sociedad. Y más bien, como le ha pasado en otros espacios territoriales, yo siempre trato de hacer ejemplo con el mundo de otras partes del mundo, los grupos extremistas, los grupos radicales no encuentran el aparejo con las poblaciones les tienen miedo, no hay relación directa, no hay vitores. Aquí en el Perú, hasta Sendero Luminoso, no los estoy comparando, pero Sendero Luminoso jamás tuvo apoyo del pueblo, jamás, nunca, jamás. Las FARC en Colombia jamás tuvieron apoyo del pueblo colombiano. El Estado Islámico de Irak y el Levante, Al-Qaeda, la Yihad Islámica, el Hamas, que domina y controla Palestina, y todos los demás grupos que dominan o tienen estas visiones extremas, no tienen apoyo popular, no tienen apoyo del pueblo. Los talibán no tienen apoyo del pueblo. Los talibán que los ven aquí, este es un ejército típico talibán, como pueden ustedes ver. Los talibán, si tienen un problema en estos momentos, porque es un problema, es el enorme temor del pueblo afgano. Siguen saliendo o quieren seguir saliendo por la zona de frontera, que en estos momentos se han convertido en zonas realmente hasta de tráfico ilícito de personas. La gente quiere seguir saliendo y no solamente los que vimos hace un mes en los aviones atestados de los migrantes, sobre todo aquellos que habían tenido una participación directa con Estados Unidos de América. Estos grupos armados intimidan al pueblo, no se han ganado al pueblo y ese es el primer reto que ellos tienen, que hoy dominan en Afganistán. Pero Afganistán es un país evidentemente fracturado, como había dicho Enrique, al referirse a la sociedad afgana. Yo traté de buscar alguna lámina en las redes que fuera el común denominador del pueblo de Afganistán. Y en Afganistán, básicamente hay dos rostros que definen a la sociedad, a la vida en Afganistán. Dos rostros que definen, para luego entrar a hablar del tablero geopolítico. Esos dos rostros son, el primero, el de la infraestructura en Afganistán. Es de lejos y de cerca el país más retrasado en el desarrollo urbanístico, en infraestructura, desde que se produjo el ingreso de los Estados Unidos de América en el año 2001, luego del ataque de Osama Bin Laden y Al-Qaeda en las Torres Gemelas y en Washington. Desde ese momento a la fecha, ni siquiera Estados Unidos, pero ni ellos han logrado un proceso de crecimiento y desarrollo en infraestructura. Las redes, cuando uno pone qué es lo que más sale esto. Este es un escenario clásico, típico
de una calle en Afganistán. No es una calle bombardeada hace un mes porque no ha habido bombardeo. No, es una calle bombardeada hace 20 años que sigue exactamente como la ven, por favor. Sigue exactamente como la ven. Es decir, una vida en Afganistán que se detuvo. Y uno dirá, ¿y entonces por qué Estados Unidos se quedó 20 años para no hacer nada? Bueno, eso lo vamos a explicar luego. Pero es evidente que la presencia de Estados Unidos nunca pasó por un apoyo al crecimiento de la infraestructura, del desarrollo en Afganistán. Sí se metió en otro tema que es el otro rostro de Afganistán. El otro rostro de Afganistán es el rostro de los derechos humanos, es el rostro de la ausencia de una vida con un mínimo de dignidad natural, personal, social, y donde ese mínimo alcanza evidentemente a la mujer. Y uno dirá, doctor Rodríguez Mackay, pero esta foto corresponde al pasado. Sí, esta foto sí es pasada. Esta foto corresponde a los tiempos en que practicaban la Sharia. Todavía no habían llegado los estadounidenses, pero el día de hoy, según la información que vengo recibiendo, las conversaciones con gentes en Europa, con las que para esta justamente conferencia estaba buscando última información y no solamente las que hay en las redes. Fíjense ustedes, el gran temor de las mujeres y de en general en las universidades y en la vida doméstica en Afganistán es que volverán estas prácticas en algún momento, tarde o temprano, porque es estructural del grupo talibán la práctica permanente de una vida residual para las mujeres, de una vida residual para quienes están evidentemente en ese nivel de marginalidad en la vida social en Afganistán. Estados Unidos, cuando estuvo los 20 años, hay que decirlo, sí apostó por el tema de derechos humanos. Las mujeres comenzaron a ir a las universidades. Fíjense ustedes que en Afganistán, en la Universidad de Kabul, en el año 2001, luego del ingreso de los Estados Unidos en Afganistán, más o menos habían como unos 2,000 estudiantes. Y de esos 2,000 estudiantes, prácticamente no habían mujeres. Cuando llegó el año 2016, o sea, hace 5 años, se llegó a contar 23,000 estudiantes, donde el 80% de esos estudiantes que nunca iban eran mujeres. Eso fue un gran avance. Y el día de hoy las mujeres están yendo a la universidad. No podemos decir que no, pero van a la universidad, pero otra vez las han vuelto a separar, mujeres para un lado y hombres para otro. Con la presencia de Estados Unidos estaban mezclados, estaban tratando de convivir, de experimentar esto que es la normalidad de la vida social. Los han vuelto a separar. La tendencia es que eso acabará. No se sabe si pronto. Todavía los talibán están en el proceso de afirmación, en el proceso de ganar espacio. No les conviene a los talibán mostrar la fiereza de siempre, porque eso puede impactar y presionar a Joe Biden y volver a un contraste con la política decidida del retiro. Y entonces los talibán están jugando más bien a un ejercicio de amoldamiento, de acomodo para ensamblar bien el poder talibán que todavía siguen ganando y ocupando los espacios que por 20 años perdieron una vez que Estados Unidos ingresó en este territorio. De manera que estos dos rostros son los que definen a los talibán. Me preguntaban hace poco si los talibán son un ejército poderoso. No parece que fuera un ejército poderoso, porque ni siquiera visten de militares y todos estamos acostumbrados a ver a los talibán así como ven acá ustedes. Y dirán, no tienen logística y no tienen preparación. Y yo les quiero decir que lo que ustedes ven en esta foto y lo que van a ver por la televisión y los medios es solamente una expresión simbólica de los talibán.
Los ejércitos talibán, todos los ejércitos talibán son así, por favor. Así son, por favor. Los ejércitos talibán usan la misma ropa que dejaron los estadounidenses, usan ropa de Occidente muy bien camuflados con rifles de primera generación, y esto lo podría explicar Michelle mejor que cualquiera de nosotros, mejor que yo. Es decir, los talibán que estamos creyendo que son los que están al frente del gobierno en Afganistán no son los que tienen el poder coactivo y coercitivo, si no son así como lo ven aquí. Este es el común denominador de los talibán. Los que ingresaron en el aeropuerto, eso lo vimos hace poco, una vez que partió el último avión de Estados Unidos, con el embajador de Estados Unidos y con el comandante en jefe de las fuerzas de operaciones, cuando los talibán llegaron al aeropuerto, todos eran así. Para que vean ustedes los ejércitos que ellos tienen, las fuerzas que ellos tienen, que no son fáciles de doblegar, que son un ejército evidentemente que tiene un control y que tienen una práctica de guerrillas de zonas muy difíciles, como son los territorios montañosos en Afganistán. Pero, ¿qué tendríamos que decir nosotros por lo que acaba de pasar en Afganistán y por qué nos preocupa tanto lo que ha acontecido en estos momentos? Lo primero que tendríamos que decir es que Afganistán, como le pasa a otros espacios del globo, es un espacio territorial lleno de riquezas. Es un espacio territorial lleno de minerales. Pero le pasa como a los fondos marinos, como decía temprano en una reunión. ¿Qué pasa con los fondos marinos suboceánicos? Bueno, en los fondos marinos suboceánicos hay mucho molibdeno, níquel, cobalto, sin explorar, mucho menos sin explotar. No hay nada de eso. No se ha apostado, no se puede, porque es patrimonio común de la humanidad. En Afganistán, lleno de minerales, hasta el día de hoy, los niveles de exploración y de explotación, conociéndose que tiene una inmensa cantidad de minerales, es prácticamente 15 o 20% la explotación y la exploración y la explotación de esa riqueza que tiene Afganistán. Pero esa es una realidad que en estos momentos, luego de lo que acaba de acontecer con la partida de Estados Unidos, comenzará a cambiar de manera radical por una sola razón, porque una vez que los estadounidenses han dejado el territorio de Afganistán, 3 embajadas de 3 países se quedaron estratégicamente, no salieron de Afganistán. Y esas 3 embajadas fueron la de Rusia, la de China y la de Irán. Las 3 embajadas se quedaron. No fue producto de la casualidad. Los jefes talibán han tenido relaciones y conversaciones, los primeros y los más importantes, con los que ya van a empezar a tener un nivel de sociedad, con los chinos. China es el primer país que acaba de aplicar la teoría de las relaciones internacionales. Frente a la partida de un actor, dejando un vacío, tiene que ser llenado por otro. Eso acaba de hacer China, lo está haciendo, solo que todavía no conocemos el acuerdo. Van a haber acuerdos. Ya vienen conversando más de 2 semanas de manera consecutiva, diplomáticos chinos con los talibán, porque los chinos no van a hacer lo que hizo Estados Unidos de América. ¿Cuál es la diferencia? Los chinos van a invertir en infraestructura en Afganistán. ¿Para qué? Para que lo primero que quieren los afganos, los talibán en Afganistán, es ganar espacio en el pueblo, confianza en el pueblo, transformar el país. Y entonces, si los chinos invierten, entonces van a encontrar esa aquiescencia social que la gente no quiere. En estos momentos el miedo cunde, quieren seguir dejando el país
y los talibán no quieren que se vayan. Como no desean todavía el aparato coactivo, están arreglando las negociaciones con los chinos para que los chinos procedan a ingresar en el único objeto que tiene China, que tengo mucho respeto por China. Pero tenemos que ser claros, como siempre lo hago en mis clases. Y claro, aquí no es una clase, aquí es una conversación, se los quiero decir. Es decir, los chinos son eminentemente depredatorios. Y los chinos van a modernizar de Afganistán lo que quieran para sacar los minerales que Estados Unidos nunca quiso sacar. Esto es claro. Y eso van a hacer los chinos. Y cuando conversé eso con algunos cuasi chinos, porque son amigos de China, me dijeron, doctor, me daba a entender como que cómo era yo que había cavilado ese escenario, como que todavía no lo escribiera, ¿no? Una cosa como esa. Pero los académicos decimos lo que creemos, lo que pensamos sobre razonamientos que vamos trabajando y haciendo. Los chinos están construyendo aquí en Chancay un megapuerto multidimensional, como ustedes saben, extraordinario. Eso está muy bien. No estoy criticando a China, estoy explicando lo que va a hacer China. Lo demás puede ser objeto de incluso algún otro tipo de conversación. Pero los chinos ganan el espacio y esto significa que China, como lo viene haciendo a través de los BRICS y en otras partes del mundo por la ruta de la seda, quieren ganar. Afganistán, plancha quemada para Rusia. Los rusos detrás, buscando resarcir su presencia en Afganistán, cuando en 1979 producen el asesinato del presidente y sube un gobierno comunista en Afganistán. Y entonces el ejército comunista, apoyado por el ejército de Rusia, de la Unión Soviética en plena Guerra Fría, para firmar ese poder, empiezan una cacería contra los mujahidines. Los mujahidines, la enorme porción de los habitantes de Afganistán que se enfrentaron reacios ante la invasión de la Unión Soviética y apoyados por Estados Unidos de América. Los mujahidines, apoyados por Washington, lograron ellos persuadir con guerra de guerrillas hasta cansar a los soviéticos que 10 años después, en 1989, se retiran de Afganistán, se van de Afganistán. Es lo que algunos denominan el retiro soviético de Afganistán como la derrota estadounidense de Vietnam, una cosa como esa. Algunos dicen para asociar estos paralelismos de las dos derrotas de las dos superpotencias de la Guerra Fría. Ese proceso llevaría a que, como consecuencia del retiro soviético de Afganistán, se produce la derrota de los comunistas, la caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética. Es evidente que el gobierno de Afganistán cayó también, perdió también los mujahidines, y de los mujahidines cobraron fuerza, salieron casi de la manga los talibán 3 años después con esta fundación de Omar en 1994, y no los para nadie. Los talibán, no les gusta a Estados Unidos, pero hay que decirlo, son la consecuencia de la logística y la preparación que hizo en su momento Estados Unidos de América para contrarrestar a los soviéticos en Afganistán. Y no solamente los talibán, sino también a los grupos heterogéneos que coadyuvaban con los talibán, entre ellos el exquisito y predilecto hombre de la CIA, Osama Bin Laden, que coadyuvó para justamente lograr el retiro de las tropas soviéticas. Por esa razón es que Osama Bin Laden, desde esos tiempos, ha mantenido una relación umbilical con los talibán. No es del año 2001, como alguna vez escuché en una conferencia. No. Los Estados Unidos de América siempre supo
que Osama Bin Laden estaba muy pegado a los talibán. Los talibán y los grupos de Al Qaeda eran los que justamente luchaban para que se retiren los soviéticos. Lo consiguieron. Y cuando los talibán ganan el poder, se posesionan en 1996, gobernaba el Perú Alberto Fujimori, los talibán se empoderan y son el gran ejército y la gran logística para Osama Bin Laden, que les va a vender, no les va a vender, los va a convencer. Tampoco tenía que convencerlos, pero van a entrar en una asociación con esto que estaba muy de moda en el mundo. Acuérdense conmigo, el denominado choque de civilizaciones. Acuérdense conmigo, por favor, el choque de civilizaciones. Y este choque de civilizaciones entre Occidente y Oriente, entre Occidente y el mundo del Islam, no tiene su punto de partida en el Hamas, en la yihad islámica, en al-Fatah, en los grupos extremistas del Medio Oriente propiamente dicho, sino en la porción disidente que lleva adelante Osama Bin Laden y su asociación con el grupo talibán que, como saben ustedes, llegan al poder, se apuestan hasta el año 2001. Esta cosmovisión y este escenario, evidentemente, como ya es conocido por ustedes, llevó a una suerte de... acabó con el imaginario de un Estados Unidos impoluto, de un Estados Unidos que realmente era indestructible, el Estados Unidos, el hegemón que jamás iba a ser socavado. Bueno, esa realidad es impactada por las Torres Gemelas. Estados Unidos cruza el Atlántico cerca de un periplo que ellos van a llevar adelante de más de 11,000 millas. Ahí está, cruzan el Atlántico para derrocar al régimen talibán, Estados Unidos de América, para derrocarlos, lo logran, no se demoran nada en derrocarlos. Miren, Estados Unidos, un mes después de las Torres Gemelas, aplica la legítima defensa. Tenían el grave problema de decir, pero ¿cómo vamos a aplicar la legítima defensa? Si los talibán, digo mejor, si Al Qaeda no es un Estado, de acuerdo al derecho internacional, la legítima defensa solamente funciona de Estado a Estado. Un Estado atacado responde a otro. Pero Al Qaeda no era un Estado. El problema de Estados Unidos lo resuelve cuando sabía de antemano esta asociación de Osama Bin Laden con Talibán y por eso ingresa en Afganistán. El ingreso de Afganistán se hizo en un santiamén. Lo que pasa es que para encontrar a Osama Bin Laden, eso sí, tuvieron que demorarse mucho más tiempo del planeado. Y solamente a Osama Bin Laden lo encuentran en Islamabad, en una casa que es esta que ven acá ustedes, en esta casa, a 220 kilómetros del centro de Islamabad, lo encuentran a Osama Bin Laden y este momento marcó para la inteligencia de Estados Unidos una retórica que la voy a decir. Para Estados Unidos de América, este día se acabó la tesis de que Pakistán era aliado de Estados Unidos de América. Siempre Estados Unidos trabajaba la coordenada de que Pakistán era el espacio natural para que Estados Unidos pudiera encontrar un reporte y llegar a Osama Bin Laden. Para que Estados Unidos pudiera encontrar un reporte cómo llegar a Osama Bin Laden. Pero Pakistán se convirtió en el refugio de Osama Bin Laden. Y cuando Estados Unidos encontró a Osama Bin Laden en Islamabad, que lo eliminó al instante, no perdió tiempo. Y tampoco perdió tiempo o más de una semana en si lo incineraba o no lo incineraba. No, no perdieron tiempo, como debe hacerse. Inmediatamente se dieron cuenta que Pakistán tenía un nivel de asociación y eso retrotrajo todo el apoyo que venía dándole Estados Unidos en financiamiento, 30 millones de dólares cada año para solamente movilizaciones de logística de Pakistán para coadyuvar al encuentro de Osama Bin Laden, que había escapado por la zona norte de Afganistán hacia Pakistán. El gran problema entonces
el día de hoy es el siguiente. Pakistán ha perdido apoyo de Estados Unidos de América y como ha perdido apoyo de Estados Unidos de América, Pakistán tiene un problema. El problema de Pakistán era que había encontrado en un grupo que alentaba en Afganistán la retórica para contrarrestar a su vecino acérrimo, a su enemigo acérrimo del que se cinde en 1948, la India. La India y Pakistán no se pueden ver. El mundo hindú y el mundo pakistaní, que es musulmán, están escindidos. En 1948-49 se separa Pakistán de la India y la manera de cómo subvertir el orden entre la India y Afganistán para con Pakistán era precisamente valerse de espacios territoriales que pudieran hacer vulnerable a Pakistán. Los pakistaníes, como siempre, han jugado en la literatura de Estados Unidos al doble cañón. ¿Qué significa esto? Que para Estados Unidos, Pakistán, mientras operaba con los apoyos estadounidenses para contrarrestar en Afganistán a las cuestas terroristas, estaba apoyando a las cuestas de Osama Bin Laden sin denotarlo, sin mostrarlo. Y eso significó para Estados Unidos, evidentemente, un flagelo, porque le convenía a Estados Unidos tener a Pakistán de amigo que de enemigo, por una sola razón, como lo ha hecho Barack Obama con Irán. Pakistán e Irán son los dos anclajes de poder nuclear más importantes después de India en ese espacio. Y Estados Unidos respeta mucho el poder nuclear. Y el poder nuclear que tiene Pakistán y que tiene Irán, Estados Unidos quiso ganarlo con Pakistán en esto que ya expliqué, pero que se ha desnudado ese desencanto. Y en el caso de Irán, acercándose con el acuerdo de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, que el expresidente Donald Trump pateó el tablero desde una perspectiva, desde una retórica que podríamos más adelante o en algún momento trabajar o detallar. Lo cierto es que para Estados Unidos de América, dándose cuenta que Pakistán y que Irán no son realmente los espacios que quiso ganar, se han dado cuenta que la permanencia en Afganistán en verdad que no cobra ningún sentido. Y como consecuencia de ello, nunca quisieron invertir en Afganistán. Para Estados Unidos es doloroso decirlo. La presencia en Afganistán no fue por Afganistán, sino para tener un control del espacio territorial donde están estos dos anclajes más arriba, la Unión Rusia y China. La presencia estadounidense en Afganistán era más o menos lo que Estados Unidos buscaba con Irak, es decir, controlando Irak, que logró hacerlo, podía controlar todo el espacio propiamente dicho del Medio Oriente, donde le faltaba tener evidentemente una cuota. Ya tenía desde los años 70 a Egipto, ya tenía desde los años 75-80 a Arabia Saudita, ya tenía a Jordania, ya acaba de normalizar relaciones con los Emiratos, con Bahrein, con Marruecos, estaban ganando todo el espacio, pero Estados Unidos sabía que hay un óbice con Irán, el país islámico no árabe más difícil del Medio Oriente. Y ese país difícil del Medio Oriente, la única manera de controlarlo no era enfrentándose, sino ganándolo por un acuerdo nuclear. Ese acuerdo nuclear está en stand-by. No se ha hecho nada hasta ahora. Más bien, Estados Unidos le mandó un mensaje eliminando al general Soleimani con un dron, se acordarán ustedes, hace año y medio, que impactó en Irán
para decirle a Estados Unidos de América que donde no hay química no se pueden establecer las mejores relaciones. Era evidente que Estados Unidos de América no quería contrarrestar o ser incoherente con la política de Estado que ya tiene más de 40 años sobre Medio Oriente y en consecuencia no tener amigo a Irán y habiendo perdido a Pakistán, Estados Unidos de América, no por el dinero, no por los muertos, no, acá hacemos geopolítica y hacemos relaciones internacionales profundas. Lo hace porque considera que no es un espacio, como decía Henry Kissinger, ¿qué decía Henry Kissinger? Donde el espacio ya no es de influencia, Estados Unidos no tiene nada que hacer. Eso decía Henry Kissinger. Y eso es lo que han hecho. Henry Kissinger está vivo. No ha muerto Henry Kissinger, tiene 90.000 años de edad. No sé qué edad tendrá ya. Y está vivo. Y entonces, fíjense ustedes, para Estados Unidos, el retiro es un retiro que responde a una lectura que desde Washington se asume como estratégica victoria, lo ha dicho el presidente Joe Biden, pero yo no creo que sea así. Yo más bien creo que Estados Unidos de América no había calculado, no había previsto que los talibán iban a tener una rápida conexión con China y entonces esta rápida asociación con China evidentemente es el plato servido para la oposición republicana sobre un presidente demócrata que ha perdido un espacio de marco de influencia según los republicanos, que con solamente manteniendo 1.000 o 1.200 hombres en fase disuasiva, Estados Unidos hubiera podido permanecer sin que se produzca esta diáspora que ha comenzado en el territorio de Afganistán. Algunos aluden, algunos dicen que en verdad frente a esta situación de orfandad en la que se encuentra Pakistán, porque ya no tiene el apoyo de Estados Unidos, Pakistán se convierte ahora respecto de Afganistán en ese dúo dinámico para el narcotráfico, para el tráfico de opio, que esto se vende mucho en toda la zona asiática, que no solamente es para los países montañosos, sino para los que están en la zona de la ASEAN y de todo el mercado negro cuyo centro de operaciones parte en un país mediterráneo como Afganistán y en otro oceánico como Pakistán. El gran problema, a mi juicio, que ahora se va a enfrentar es que el Medio Oriente como tal, es decir, Israel y Palestina, van a pasar a un segundo plano en la focalización de la política internacional estadounidense y corren más hacia la derecha, hacia el territorio de Afganistán. Cuidado con eso, porque los indios, los hindúes, como sea mejor, en verdad que no buscarán, no darán tregua para que Pakistán pudiera tener algún espacio de respiración, algún espacio de oxigenación en esta porción asiática. Y ya sabemos que Pakistán ha usado, utilizado, se ha valido de Afganistán, un territorio, un país fallido, un país sin líderes, un país sin horizonte, un país fantoche de Pakistán y también de las porciones iraníes que van a querer seguir utilizando hasta que los talibán puedan encontrar algún nivel de empoderamiento y cuando lo consigan, porque los chinos son capos para ello, tienen mucha disciplina, tienen una retórica, tienen una logística para poder llevar adelante. Eso lo hicieron con las provincias chinas. El crecimiento fue en 5 años y lo programan y hacen todo un proceso extraordinario que lo van a hacer en Afganistán hasta que, digo, los talibán puedan recuperar ese espacio perdido. Todavía está en el imaginario de la gente eso que dejaron las sanciones físicas
todas estos daños a las mujeres que la comunidad internacional ha reprobado. Ellos quieren cambiar estratégicamente, no lo hacen por otra cosa. Y vamos a ver cómo se convierte y se comporta el tablero internacional. Acabo diciendo que los rusos que están más atrás tienen un problema con Afganistán. Afganistán no les cree, están dolidos. La relación es una relación que les va a costar establecer ese vaso comunicante que el pasado todavía impide que se pueda producir ese nivel de acercamiento que para los chinos ha sido directo porque nunca hubo nada con China que menoscabara esa relación. A los rusos les conviene, por supuesto, tener Afganistán, entrar en Afganistán por sus recursos, como fue en el pasado, pero más allá de ello, evidentemente no han podido conseguir nada. Los chinos están adelante, la ruta de la seda también vale para Afganistán, como vale para Sudáfrica, como vale para Brasil, como vale para la Alemania de Angela Merkel. La ruta de la seda va por todos los espacios y la ruta de la seda fijada en Afganistán, con esto puedo acabar, es el nuevo espacio que van a ganar los chinos, que a mi juicio han salido o saldrán consiguiendo su objetivo de ganar territorio, invertir en el territorio, en infraestructura en el territorio y sacar los recursos que necesitan para seguir compitiendo con Estados Unidos en el mundo de la globalización, de las tecnologías. Esa es la aspiración que se tiene sobre este pueblo, sobre este territorio, cumpliéndose el ajedrez de la historia. Todos quieren los territorios de países que se parecen a lo que Raimondi decía, ¿no? Mendigos sentados en bancos de oro, todos los quieren. Y esa es la realidad que el día de hoy le está aconteciendo a Afganistán. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad y esta explicación tan genérica que me he permitido hacerles y quedo a sus preguntas. Muy amables.